Vamos a tener nuestra primera conferencia. Se titula En amor hasta que la muerte los separe. Ese es el tema que vamos a tratar. Agradecemos al Señor esta oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a pedirle que nos bendiga, ¿sí? Que nos dé palabras y que abra nuestro entendimiento. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por convocarnos para recordarnos, Señor, las promesas que hemos hecho cuando nos unimos con nuestra esposa, con el esposo. Gracias porque tu palabra, Señor, es inquebrantable, es sólida, es firme y nunca cambiará. Y nosotros queremos alinearnos a ella, Señor. Por eso, en esta enseñanza, danos palabra y abre nuestro entendimiento para recordar, Señor, las promesas que hemos hecho y seguir adelante, Señor, en nuestra vida matrimonial hasta que la muerte nos separe o hasta que vengas tú por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay unos textos que quiero tocar para iniciar. Marcos capítulo 10, versículo 6, que Jesús citó cuando estuvo aquí, estaba rodeado de sus discípulos, y dice Marcos 6, versículo 6, pero al principio de la creación, o sea, dando por un hecho Jesús que Dios es el creador de todo, dice, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, dejarán el hogar para formar una nueva familia, y se unirá a su mujer. Ese verbo unir es un verbo muy fuerte en el hebreo. Habla de algo que está tan unido, tan pegado, que cuando se despega se hace pedazos. ¿Sí? Dice en el versículo 8, y los dos, o sea, esposo y esposa, serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Así nos ve el Señor, ya no como dos, sino como uno solo. Lo que me pasa a mí afecta a mi esposa, lo que le pasa a mi esposa me afecta a mí. No, cuando hay situaciones difíciles en un matrimonio, no podemos decir que uno solo es el culpable, porque ahora somos uno. Entonces, esto es lo que significa, así a grandes rasgos, serán una sola carne. Es mucho más profundo el significado, pero yo quiero mencionar eso. Ya no son más dos, sino uno solo. O sea, lo que me afecte a mí, si yo estoy contento, ella va a estar contenta. Si yo estoy triste, ella va a estar triste, o viceversa. Es inquebrantable esa unión. Bueno, versículo 9. Por tanto, en vista a que Dios hizo todo esto, dice, lo que Dios juntó, lo pegó. Fíjense que en el hebreo es una palabra que se traduce al español y viene, la raíz es de pegamento, cola, ¿sí? En el griego y en el hebreo. Lo que Dios juntó, o sea, pegó. Cuando usamos ese famoso pegamento, bueno, aquí en México el cola loca, cuando unimos algo y luego lo queremos despegar, es casi siempre se dañan las partes si lo queremos despegar. Esa es la idea de Dios, estar unidos, juntos, pegados hasta que la muerte los separe. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque si lo separa lo va a hacer pedazos. Esa es la idea aquí, ¿sí? Ahora, la frase, hasta que la muerte los separe, en realidad no se encuentra en la Biblia así como tal. Sin embargo, el concepto, la idea de hasta que la muerte los separe está en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:39, ahí está el concepto, no la frase como tal, sino el concepto. Dice así, la mujer casada, está hablando del matrimonio, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, o sea, si duran hasta que la muerte los separe, ahí está el concepto, sí. Libre es para casarse con quien quiera.
con tal que sea en el Señor. Bien, ¿cuántos de ustedes recuerdan el día que se casaron? Yo sí me acuerdo, ya hace un buen de años, pero yo sí me acuerdo, lo tengo aquí bien presente. ¿Recuerdas la comitiva cuando venía caminando hacia el altar o el frente allí del recinto? ¿Sí se acuerdan? Traten de recordar. ¿Recuerdas cuando viste entrar allá en el fondo a la que hoy es tu esposa? Yo sí me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? Así que, ay no, el corazón se hacía, no, bien emocionante que estaba la cosa. ¿Recuerdas cuando su padre te la entregó, o su hermano, o su tío? ¿Recuerdas cuando te la entregó? Yo estaba en una boda y presenciando una boda en una ocasión, y cuando se le entrega el papá, pues no fue notorio, pero nada más a los que estábamos adelante, y le dice: me lo vas a cuidar, si no te lo vas a ver conmigo, ¿eh? Bueno, a mí no me hicieron esa amenaza, pero yo sí me acuerdo cuando su papá me la entregó y me miró y me la dio. Qué momentos tan inolvidables. Yo tengo muchas fotos de mi boda en mi celular. Si alguno quiere que se los enseñe después, ahorita. Pero son momentos inolvidables. ¿Por qué? Porque por fin te unirías con la mujer que amabas. Por fin llegó el día en que te ibas a unir con el varón que amabas. Pero ¿cuántos recuerdan aquellas palabras del ministro cuando les preguntó: ¿prometes delante de Dios y de estos testigos ser fiel el uno al otro? ¿Se acuerdan cuando dijo esto el ministro? Yo sí me acuerdo. Todos dijeron que sí. Por eso están aquí. Dijeron que sí. ¿Se acuerdan cuando el ministro dijo: ¿prometen ayudarse en la pobreza y en la riqueza? Todos dijimos que sí. Le estoy trayendo a la memoria lo que a veces se nos va olvidando, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan aquella promesa que nos hizo el ministro cuando dijo: prometen cuidarse el uno al otro en la salud y en la enfermedad? ¿Sí se acuerdan? Sí, dijeron que sí. Yo dije que sí. ¿Se acuerdan cuando nos preguntaron: prometen amarse en las buenas y en las malas? Y luego dijo el ministro: hasta que la muerte los separe. Y dijimos que sí. La frase "hasta que la muerte nos separe" o los separe fue realmente esa frase que nos preguntaron, esa pregunta que nos hicieron y que nosotros nos comprometimos cuando dijimos que sí. Realmente fue una promesa que quizás no analizamos en la profundidad de la promesa, de esa promesa que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque pues nos comprometimos a envejecer con la esposa, con la mujer que Dios nos dio, con el varón que Dios nos dio, que Dios les dio a las señoras. Yo recuerdo de recién casado, de esto hace 40 años, pero recién casados, hicimos un viaje de mi esposa y yo, no teníamos ni un año de casados. Hicimos un viaje a las playas de Jalisco, ahí en la Costa Alegre, a una playa muy bonita que se llama Melaque. Ahí hay una casa de oración, por cierto. Y estábamos ahí en la playa y jamás se me ha olvidado, y de continuo yo cuento esta historia. Y pues dos jovencitos, 22 años teníamos cuando nos casamos. Y estábamos ahí en la playa, pues contemplando la inmensidad del mar, una cosa así romántica, bonita. Y de repente, enfrente de nosotros, pasaron dos ancianitos, pero con paso de tortuga, ¿eh? Venían bien despacito, venían hable y hable el uno con el otro. Y que no sé qué, que sabe qué. A ver, déjame ayudarte. No, yo te ayudo, le decía. Y luego ella, no, a ver, bueno, dame la mano. Y los vi así, como iban muy lento. Yo le dije a mi esposa: mira, los viejitos estos. Entonces nos quedamos mirándolos y así bien lento que iban, hable y hable, se miraba el cariño que se tenían el uno al otro. Y yo le dije: así quiero envejecer contigo. Bueno, ahí la llevamos.
Tenemos 40 años de casados. Ahí la llevamos, todavía nos falta, pero Dios nos ha ayudado, ¿sí? Hasta ahorita la promesa que yo le hice y la promesa que me hizo, pues Dios nos ha dado gracia y espero terminar. ¿Ustedes también? Pues que Dios nos dé gracia. Miren, es fundamental cumplir las promesas que hicimos. Es fundamental, solo así tu matrimonio puede durar hasta que la muerte los separe, cumpliendo las promesas. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, en la versión Palabra de Dios para Todos, habla precisamente de las promesas que debemos de cumplir cuando las hacemos. Y nosotros hicimos promesas, en este caso del matrimonio. Acuérdense que Dios fue testigo y había otros testigos de que nosotros hicimos una promesa con Dios y a nuestra esposa. Pero dice Deuteronomio 23, 21, cuando hagas una promesa delante de tu Dios, no demores en cumplirla, no te tardes en cumplirla. El Señor seguramente demandará su cumplimiento de esa promesa y serás culpable de pecado si no la cumples, si no la cumplimos. Dice el versículo 22, si no haces una promesa al Señor, no serás culpable de pecado. Bueno, la promesa fue delante de Dios porque Él fue testigo cuando nos casamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pregunté. Versículo 23, dice, deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometes. O sea, esa frase, deberás ser cuidadoso de manera minuciosa, todas esas promesas que hicimos el día que nos casamos, en este caso, debemos de ser cuidadosos en cumplir todo lo que prometimos, pues has prometido voluntariamente. Así fue, ¿no es cierto? A mí nadie me obligó a llegar allí al altar. Has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. Qué importante es que traigamos a la memoria esas promesas. Bien, cuando nos casamos, por lo menos hicimos 4 promesas que el ministro que ministró la boda o que estaba allí enfrente nos hizo. Por lo menos hicimos 4 promesas. La primera promesa fue ser fiel el uno al otro. Y esto es esencial para que el matrimonio sobreviva. El matrimonio tiene muchos peligros, muchísimos peligros, pero uno de los más destructivos es sin duda la infidelidad. Eso es de lo que más destruye. En Éxodo 20, versículo 14, ahí el mandamiento es contundente, claro, sin lugar a dudas, de que es algo para Dios muy importante porque Él diseñó el matrimonio, la familia. Y dice Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio o no ser infieles. Este mandamiento, sin duda, que salió del corazón de Dios, llevaba el propósito y sigue llevando el propósito de proteger a la familia. Dios diseñó la familia. Y Él diseñó esta unión entre un hombre y una mujer para que los niños o los hijos que nacieran bajo esta protección, bajo esa cobertura de la familia. Pero si el matrimonio se desintegra, entonces la infidelidad en este caso, que es la causa de muchísimos rompimientos, pues va a afectar directamente a los esposos en primera instancia. Pero no se detiene ahí el quebranto, sino también afecta a los hijos de manera imborrable en sus mentes. No solo a los hijos, sino a los padres de ambos. Piensa en tus suegros, los míos ya partieron con el Señor, pero los tuve vivitos y bueno, ellos fueron una familia de muchos hijos. Entonces no solo afectas a los padres de ambos, también los hermanos de cada uno, toda la familia, los tíos, los primos, las amistades y un sinfín de personas son golpeadas, heridas, cuando una familia, cuando un matrimonio se rompe por infidelidad.
Proverbios capítulo 6, versículo 32. Hay una exhortación ahí que debe de darnos temor de Dios, porque dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, ¿qué dice? Nunca será borrada. Vamos a estudiar brevemente estas 4 frases, porque son cuatro frases ahí, 4 oraciones. Dice, el número 1 está en el versículo 32. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Bien, la frase falto de entendimiento significa, la idea es de alguien que es sumamente imprudente al romper la promesa de fidelidad que hizo cuando se casó. Esta frase, falto de entendimiento, la idea es de que es una persona torpe, sin entendimiento, torpe porque no mide las consecuencias de sus acciones y después es un desastre. Yo creo que aquí pocos de los que estamos aquí nos escapamos de no haber tenido a alguien conocido por lo menos o muy cercano que haya roto la promesa de fidelidad. ¿Les ha pasado? O sea, para que vean que es algo muy común, pero por eso está el mundo como está. Porque hacemos promesas y no las cumplimos. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que pedirle a Dios su gracia para cumplir esa promesa de fidelidad que hicimos. ¿Cuántos dicen, yo lo haré? Pero díganlo con convicción, como cuando le dijeron ¿prometes serle? Sí, dijiste. Así, igual, con esa misma intensidad. La segunda frase dice, corrompe su alma el que tal hace. La idea aquí de la palabra corromper es destruir, o sea, destruye que su alma, o sea, sus pensamientos y como consecuencia sus acciones. También lleva la idea de pervertir, de degradar, o sea, se va degradando el hombre o la mujer que cometen infidelidad. Se van corrompiendo y luego habla de las consecuencias, dice, heridas y vergüenza hallará. Heridas son obvias, si no es necesario hablar mucho de ello, pero vergüenza significa aquí desgracia, deshonra, oprobio, vergüenza. Todo esto encontrará aquel que rompe su promesa de fidelidad. Heridas y vergüenza hallará, y esa palabra hallar en el hebreo también se puede traducir como cosechar. Y ese principio está en el Nuevo Testamento. Lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Una vez traté un caso de un hombre que me dijo, ay, me siento mal, así entre convicción y no. Me siento mal porque engañé a mi esposa y pues se lo quiero decir. Y bueno, pues si tú crees que se lo debes de decir, pues díselo. Es que algo aquí en mi alma, ¿no? Como que no me deja. Total, que le dice. Después me lo contó él. Dice, oiga, pastor, dice, ¿qué cree? Dice, estoy mal. ¿Por qué? Dice, es que cuando le dije, ¿sabes qué? Yo te engañé, te fui infiel. No, dice, se puso ella. Yo dije, híjole, ¿para qué le dije? Y lloraba ella, y lloraba y hasta se cayó al suelo, así como que le dolía mucho, pues la lastimé mucho. ¿Qué le dije? Y de pronto ella se pone de pie y me dice, yo también te engañé. Híjole. Y dice, ¿qué? Él se puso más mal. Pero qué casos tan terribles. Sin embargo, ahí están. ¿Por qué? Porque no hay ese entendimiento, no se piensa con inteligencia y se deja llevar por los impulsos.
heridas y vergüenza hallará. Y la cuarta frase es, y su afrenta nunca será borrada. Afrenta significa infamia, su desgracia, nunca será borrada. Fíjate, esto es algo importante. Cuando alguien rompe la promesa de fidelidad y se arrepiente delante de Dios, ¿Dios lo perdona, sí o no? Sí. Sin duda, así dice la Escritura. Dios es bueno y perdona nuestros pecados. Pero luego el que rompió el pacto de fidelidad se encuentra con que a veces no tiene el perdón de ella o de él. Pero a veces sí se logra el perdón de ambos, de Dios, que sin duda Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero a veces la esposa o el esposo están tan heridos que no pueden perdonar o no quieren perdonar, pero algunos sí lo hacen. Entonces vuelven a darse una oportunidad y empiezan a vivir su vida y empiezan a crecer. Pero de pronto, al paso de 2, 3 años, no falta quien se haya enterado y te señala. A eso se refiere, tu afrenta nunca será borrada. O sea, delante de Dios Él te perdona y borra tus pecados, pero delante de los demás, nosotros no somos como Dios que podemos olvidar eso. O sea, es algo que va a perseguir todos los días de tu vida. Dios perdona nuestros pecados. Si perdona una esposa o un esposo la infidelidad de alguno de ellos, pues qué bueno. Pero déjenme decirles una cosa. Las consecuencias inevitablemente tendrán que afrontarlos, los dos. Tanto el que fue culpable como el inocente. Nunca se me olvidará un hombre allí en casa de oración que cuando me tocaba predicar, él estaba sentado como a mi izquierda, como en la tercera fila. Era un hombre ya como de unos 75 años, ya era un hombre entrado en edad. Y del tema que yo estuviera hablando, se la pasaba llorando. Y yo lo miraba. Y a veces levantaba los ojos y me miraba y las lágrimas le caían. Yo decía, ¿cómo sufre este hombre? Y toda la predicación, yo creo que desde la alabanza se la pasaba llorando. Un día dije, no, tengo que hablar con él porque ya no se me hace muy pues normal, porque pues, todos los cristianos lloramos, ¿no? Por la presencia de Dios, pero ya era algo así como desgarrador. Entonces yo lo llamé en cuanto, Dios les bendiga a todos, le dije, le hablen al Señor venga. Y se acerca y le digo, hermano, ¿por qué llora tanto? Dice, ay, pastor, y se suelta otra vez. Dice, si yo le contara, dice, fui un hombre malo, dice. Yo engañé a mi esposa, dice, muchas veces. Dice, y no les daba comida a mis hijos, me porté bien mal, dice, los abandonaba y luego regresaba, los golpeaba, maltrataba a ella. Un día, una ocasión casi la mato. Dice, hace un año el Señor tuvo misericordia de mí y me perdonó, me convertí a Cristo. Y dije, bueno, pues Dios es bueno. Dice, sí, dice, pero mi familia, mis hijos me odian, mi esposa no me quiere ni ver. Dice, no hace mucho hablé con el mayor de mis hijos, como 7, 8 hijos tuvo, dice. Y fui a buscarlo, porque como el mayor, pues es el que recibió más y está más dañado. Y yo llegué a la puerta de su casa y le toqué, y cuando me vio, me dice, mira, se me pegó aquí, dice, si vuelves a venir, viejo, no sé qué, te voy a matar, le dijo. Dice, ay, pastor, dice, no puedo ni dormir. Entonces, bueno, Dios me dio palabra para ministrarlo, pero ese hombre estaba cosechando lo que sin pensar hizo cuando estaba más joven. Es terrible eso, hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, la Biblia, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio. Esa palabra, honroso, significa tener, la idea es tener conciencia de lo valioso que es algo. Significa valioso, estimado, precioso, venerable.
Lo vuelvo a leer. Valioso, estimado, precioso, venerable sea en todos el matrimonio, como algo de lo más valioso que tú puedas poseer. Y luego añade, y el lecho sin mancilla. Fíjense que esta palabra lecho se refiere, viene del griego, una palabra muy interesante que es la palabra koité, de donde se deriva coito, ¿sí? Y koité se traduce aquí como el lecho, ¿sí? O sea, el lugar donde se tiene la relación íntima entre los esposos. Entonces, fíjense cómo dice: honroso, valioso, estimado, precioso y venerable sea en todos el matrimonio y el lugar de su intimidad, ¿sí? El lugar de su relación, o sea, su cuarto, pues, matrimonial. Y luego dice, sin mancilla. Ese lugar debe ser sin mancilla, o sea, de no meter a otra persona allí. Debe ser puro y sin contaminación. Y luego viene una advertencia muy seria. Pero, dice, a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué sucederá? Dios los juzgará. Algunos quieren evadir esto y dicen, no, yo no creo en Dios. Bueno, alguien dijo por ahí que cuando alguien se muere se le termina su ateísmo, porque se encuentra con la realidad. En la versión en lenguaje sencillo, Hebreos 13:4, que acabo de leer, miren cómo se lee. Dice así: todos, o sea, los matrimonios, los casados, deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. Esta traducción me gusta. Porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Entonces, volviendo a la promesa que nos hicieron, que nos plantearon el día que nos casamos, ¿prometes serle fiel? Dijimos que sí. ¿Verdad que dijimos que sí? La segunda promesa que hicimos fue, ¿prometen ayudarse y apoyarse uno al otro en la pobreza y en la riqueza? Dijimos que sí. Miren lo que dice la Biblia a través del apóstol Pablo en Filipenses 4:11. Dice, no lo digo, lo que está él hablando, porque tenga escasez, o sea, falta de los bienes más elementales. No digo porque tenga escasez. Y luego añade una frase muy importante, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento en el matrimonio, en cuanto a las cosas materiales, debe ser un elemento fundamental para poder resistir los embates de las situaciones que se nos van presentando. Es muy claro aquí, pues he aprendido a contentarme. Tenemos que aprender. Acuérdense que dijimos en la pobreza o en la riqueza. Dijimos que sí. Y luego Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Tenemos que aprendernos. Señoras, hay veces en que escasean las entradas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener ese entendimiento para no presionar al varón, ¿verdad? Y el varón, pues ponerse las pilas y esforzarse por llevar el pan a la casa. Pero, fíjense qué interesante, en la tercera frase del versículo 11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que ésta sea, he aprendido a contentarme. Yo creo que, sin lugar a dudas, que todos los presentes, o la gran mayoría, casi puedo asegurarlo, hemos estado en ambas circunstancias. ¿Sí o no? Yo conozco aquí a matrimonios de muchos años, yo los vi empezar. Yo mismo, nosotros no tuvimos luna de miel, porque no había. Pero mi esposa estaba contenta. Ella decía, no, está bien, yo con estar contigo. Yo dije, ay, pues me salió barato. No tenía. Cuando éramos novios, un día me dice, ¿me compras unas papas? Yo le dije, no, hacen daño. Esas no son nutritivas, no, es que no traía dinero.
Ok. Estoy en Filipenses 4:12. Pablo dijo, sé vivir humildemente. Ese es un área que tenemos todos que aprender. A veces hay, a veces no. Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener escasez. Sé tener abundancia, perdón. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero luego hace una frase bien importante que debe ser nuestra bandera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando del contexto que es vivir con escasez y con abundancia. Entonces, cuando está el tiempo de abundancia, pues no es muy difícil estar contento. Pero cuando falta, acuérdense nada más esa promesa que hicimos delante del Señor. Yo recuerdo los primeros años de casado, y luego a los 4 o 5 de casado iniciamos casa de oración. Yo recuerdo que por algunos 3 años por lo menos, yo no tenía ni para llevar a comprar unos tacos a mi esposa, que en ese tiempo eran bien baratos. No tenía, pero estábamos contentos. Yo a veces le decía, ay, vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas. Y ella, bien buena onda, decía, pero no te preocupes de que sea, no, en un lugar, pues uno que quisiera, ¿verdad? Un lugar bonito y con todo así, pues romántico y todo. Dice, no importa que sea allí en la calle, en un puestito de tacos. Yo eso se lo agradezco mucho, porque tenía mucho entendimiento al respecto. Eso me ayudó a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay veces que mujeres que a lo mejor crecieron en una familia, nacieron ya en cuna de oro y pues todo iba bien, ya nacieron con una estabilidad económica y no les faltó nada, pero luego se casaron con un marido que prometía mucho, pero algo se le atoró en el camino. Entonces, señoras, sobre todo, la mujer es la que necesita sentir más esa sensación de seguridad. Quiere su casa, quiere sus pertenencias, pero eso es natural y los hombres lo entendemos, ¿verdad que sí? Pero a veces hay que esperar, ¿verdad, varones? Recordando la promesa en las buenas y en las malas. Esto casi va más relacionado con la mujer que con el varón, aunque el varón se preocupa mucho porque quiere suplir, pero a veces se pone difícil la cosa. Nada más acuérdense que prometieron en la pobreza y en la riqueza. ¿Sí? Es bueno traer a la memoria estas cosas. La tercera promesa que hicimos fue de ayudarnos en la salud y en la enfermedad. Una vez tratamos un caso en Casa de Oración Guadalajara. Una señora, un matrimonio, tenía ahí ya algunos años asistiendo, y de pronto ella le detectan cáncer. Y pues es una noticia fuerte, ¿sí? Pero no pasaron muchos días cuando ya no se miraba al marido. Ya no lo mirábamos a él. Entonces yo me acerqué con la señora y le dije, oye, ¿cómo está tu esposo? Y me dice, ¿sabe qué, pastor? A los 3 días que se enteró que me detectaron cáncer, me abandonó. Vieran cómo lloraba esa mujer con un dolor. Dice, se fue, me dejó con 3. Híjole, a veces no sabe uno cómo ni qué decirles. Y decía, me duele tanto, dice, cuando más lo necesitaba. Dice, pero Dios me va a ayudar. Y ahí como pude, pues Dios me dio palabra, la ministré, oraba y estuve al tanto de la señora. Un día me dice, ¿qué cree, pastor? Pues se había ido con otra. Dice, ¿qué cree? Dice, pues descubrí que pues él ya andaba con otra.
Pero resulta que lo acaba de abandonar la otra. Y ahora quiere regresar conmigo. Y yo le dije, ¿y qué vas a hacer? Pues, pastor, ore por mí. Le digo, pues sí, pero vas a tener que tomar una decisión. Y dijo, yo entiendo esas debilidades, conozco la palabra de Dios. Dice, y yo quiero guardar mi promesa hasta que la muerte me separe. Y lo volví a recibir. Yo dije, híjole, de la que se salvó este cuate. Pero qué mala onda, cuando más lo necesitaba, lo dejó, lo abandonó. Debemos estar conscientes, hermanos, que de manera repentina puede llegar una enfermedad. ¿Están conscientes de eso? Es allí donde seremos probados, en mayor o menor medida, pero de alguna manera en ese punto y en todos los demás somos probados. Una esposa que repentinamente enfermó dijo lo siguiente, escuchen, dijo, el 7 de enero de este año, el dolor en mi cuerpo y la fiebre me indicaban que algo malo estaba sucediendo dentro de mí. Una placa en mi pecho reveló una inesperada pulmonía. Es una enfermedad grave la pulmonía. Ese día, dice, comenzó un tiempo de prueba muy fuerte para mi familia. Nuestras 2 hijas estaban por entrar a la escuela y mi esposo tenía que reincorporarse a su trabajo, dijo esta mujer, luego de las vacaciones de Navidad. Vi a mi marido muy preocupado por mi salud y estuvo al pendiente de mis medicamentos cada momento. Llegó el tiempo en que lo vi tan agotado, pero él seguía ahí, él estuvo ahí. Muchas veces lo escuché clamar a Dios por mi salud y rogaba y salía de lo profundo de su corazón. Y yo escuchaba que él le pedía al Señor y le rogaba que me sanara. Todo el tiempo lo único que recibí de mi esposo fue amor, paciencia y ternura, dijo esta mujer. Me sentí tan amada, tan llena de gratitud y de esperanza, aunque mi dolor corporal era increíblemente cruel, pero la lealtad y cuidado de mi esposo me sostuvieron y me dieron fuerza para enfrentar la enfermedad. Jamás, dijo esta mujer, olvidaré su entrega. Te amo, Roberto, con todo mi corazón, dijo esta señora. La cuarta promesa que nosotros hacemos o hicimos fue que prometimos amarnos en las buenas y en las malas. Y allí se selló con la frase, hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es el estado ideal para demostrar, es el estado ideal para que nos da la oportunidad de demostrar que podemos cumplir las promesas que hicimos. Solo allí. La fidelidad involucra no solo la eliminación de un adulterio, sino una multitud de conductas propias de la fidelidad, como el cuidado del esposo cuando está enfermo, o de la esposa cuando está enferma o enfermo. Fíjense, en mi vida personal, de los momentos o de los recuerdos que yo tengo más así imborrables, porque hay muchas cosas que se me han olvidado, pero de las cosas imborrables que yo tengo en mi mente es cuando en 2, 3 oportunidades que estuve a punto de la muerte, ahí estaba ella. Yo despertaba por distintos casos, enfermedad, un accidente una vez, y yo despertaba así después de una operación, y yo la miraba así borrosa y ahí estaba, siempre estuvo. Eso para mí es imborrable. El esfuerzo por conseguir lo necesario para sostener la familia, pues la esposa tiene que valorarlo también. El cuidado de la casa, de los hijos, su educación, el sufrimiento común, el cuidado de las relaciones con la familia del otro cónyuge, todo esto involucra la fidelidad. Yo me acuerdo cuando hablábamos
de esos puntos. Mira, porque a veces cuando uno está joven, recién casado, pues algunos tienen mamitis o muy apegados a la mamá o al papá, así al hogar, y empiezan a tener problemas. Entonces nosotros, sabiendo estas cosas, no era nuestro caso, pero sí hablábamos y llegábamos a acuerdos. Mira, vamos a visitar a tu familia una vez al mes, y luego a mi familia una vez al mes, y llegábamos a acuerdos que nos ayudaron. ¿Para qué? Pues para tener una mejor relación. Todo esto tiene que ver con la fidelidad. También incluye el cuidado y ternura en la relación conyugal. Por ejemplo, abstinencia de relaciones cuando el otro está indispuesto o está enfermo o por alguna otra razón. Tiene que haber un manejo prudente y generoso también de los ingresos económicos, el cuidado y buena administración de los bienes. Todo esto involucra fidelidad. Cuando Pablo habla de fidelidad a los que administran las cosas de Dios, habla de que cada uno de los administradores tiene que permanecer fiel. La fidelidad pues involucra todo un espectro de situaciones que se van dando en el matrimonio. Expresar el amor es algo que indudablemente va a variar al paso de los años, sin duda. Todos iniciamos de menos a más. Bueno, al menos esa es la teoría, de menos a más, ¿sí? Algunos les sucede al revés, empiezan de más, como de más, ay, te amo mucho, pero se va disminuyendo. Pero fíjense, la fidelidad, guardar las promesas, nos ayudan a ir de menos a más. ¿Me expliqué? Es como el crecimiento de un bebé en el vientre de su madre, se va desarrollando desde que es concebido el embrión, y luego cuando nace y va creciendo. Así debe ser en nosotros. Pero tenemos que tener muy presente todas estas promesas. ¿Por qué? Porque pues el amor, sabemos que es algo que va creciendo, que según la Biblia se debe ir desarrollando y se va manifestando de manera madura en las distintas etapas de la vida. Porque cuando estamos recién casados hay mucha pasión, pero poca madurez que tenemos que ir desarrollando, superando las crisis que se van presentando continuamente, y seguir amando en medio de esas crisis es la oportunidad que nos da el habernos comprometido el uno con el otro, para poder terminar nuestros días con la persona amada. Para llegar juntos hasta que la muerte nos separe implica que pase lo que pase, no vamos a abandonar el hogar. No se rindan, ninguno. Yo no sé cuál es tu condición o tu situación, pero si alguno, por las distintas circunstancias de tu vida, de los problemas o lo que haya sido, es bueno que en este momento traigamos a la memoria esas promesas que hicimos. ¿Por qué? Porque ellas nos van a fortalecer y nos van a hacer reflexionar y sí, soy cristiano, tengo temor de Dios, amo a Dios, también la amo. Hemos tenido problemas, pero no me voy a rendir. No se rindan. Podemos, en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Podemos salir, seguir adelante. ¿Recuerdas ese momento cuando dijiste sí acepto? Hasta que la muerte nos separe, pues fue como una exclamación que querías que todos los oyeran. Yo cuando celebro algún matrimonio, aceptas, te comprometes delante de Dios, y les pongo el micrófono. Y hay algunos que lo dicen bien fuerte, hasta tienen que retirar. Sí, dicen. Otros más tímidos. Depende del carácter, sí, pero aquí lo que me estoy refiriendo es que cuando nosotros dijimos sí aceptamos hasta que la muerte nos separe, era como diciéndole a ella: aquí estaré a tu lado para siempre. Y ella diciéndole a él, o ella diciéndote a ti: aquí estaré contigo por siempre. Que nada impida, hermanos, que logremos vivir juntos hasta que nuestros ojos se apaguen. Leí una historia conmovedora. Un hombre dijo, en una plática que tenía allí, dijo lo siguiente:
ver a mi padre cerrar los ojos de mi madre en su lecho de muerte, con la misma dulzura que cuando estaba mi madre llena de vitalidad, y al ver yo eso de mi padre, fue para mí muy conmovedor, dijo. Fue emocionante ver a mi papá. O sea, eran sentimientos allí, pero entre la tristeza de ver a mi madre ya en su lecho, pues ya sin vida, y mi padre dándole un beso y cerrando sus ojos, fue algo muy conmovedor para mí, dijo este hombre, además de ejemplar, dijo. Porque sabía que un día, dijo este hombre, yo me iba a unir con una mujer, con la mujer que sería la mujer de mi vida, y decidí seguir el ejemplo de mi padre. Que mi padre amó a mi madre hasta que la muerte lo separó. Pues ya han pasado muchos años, ¿no es cierto? No sé cuántos años. En mi caso ya pasaron 40. Chuy, May, ¿cuántos han pasado? 31. Me tocó la bendición de casarlos. También a Toño Ortiz. ¿Dónde estás, Toñito? ¿Dónde estás? ¿Cómo? Ahí está. ¿Cuántos? 30. Ya pasaron. Y a un buen número de matrimonios, pero yo no sé, a muchos otros pues no los conozco, pero ¿cuántos son los años que han pasado después de que hiciste esas promesas? Quizás algunos entendieron mal y pensaron, estaré contigo hasta que la escasez nos separe, porque yo conozco casos ahora. Una vez una señora dijo, este no es bueno para nada, dijo. Yo quiero una casa, pero no cualquier casilla. Y el hombre estaba así, nomás decía, o sea, no cumplió esta señora. Llegó la escasez y la escasez la separó. Otros quizás pensaron, estaré contigo hasta que la enfermedad nos separe, como el hombre aquel que yo les narré, o hasta que los problemas nos separen. Pero déjeme terminar con algo, porque yo no sé cuál es su situación, solo el Señor. Eso es lo más importante aquí. Sí, uno nada más intuye, porque pues uno está casado y uno intuye que todos tenemos situaciones. Pero hay una historia que, permítame comentársela, es una historia que está en la Biblia, que está en Juan capítulo 11, versículo 1. Es una historia muy conocida, pero yo quiero hacer una aplicación y una administración, porque sin duda que los problemas que van surgiendo en nuestras vidas van minando, van como apagando, como los bomberos que van y apagan el incendio. Los problemas a veces son como los bomberos que echan agua para apagar el fuego del amor, del respeto. Muchas cosas se van muriendo a medida que van pasando los años. ¿Por qué? Porque la esposa, todos nos casamos con ilusiones, con anhelos, qué sé yo. Y miren esta historia, dice Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, y la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Cuando alguien está enfermo físicamente, no está en sus óptimas condiciones y no funcionan las cosas como uno quisiera. Dice, fue esta María la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Yo creo que tú sabes que el Señor te ama, ¿no? ¿Están conscientes de eso? Y que Él ama tu matrimonio, pero quizá tu matrimonio está enfermo, como Lázaro. Algo le pasó en el cuerpo de Lázaro, algo ha pasado, algunas cosas que quizás te tienen enfermo en tu relación matrimonial.
Le dice pues, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, lo que el Señor puede hacer por alguien, como el caso de Lázaro, que estaba enfermo, pero su enfermedad fue más allá, porque esa enfermedad lo llevó a la muerte. Todos conocemos la historia. Y Jesús dice, esta enfermedad o esto que Lázaro le ha pasado es para la gloria de Dios, por lo que Jesús iba a hacer. Ahí es donde nace la esperanza, hermanos. Escuche con atención. Ahí es donde debe de nacer la esperanza, porque quizá tu matrimonio está moribundo, no lo sé. Está enfermo. Quizá la infidelidad pegó duro, una herida, le cayó infección y estás moribundo. Estás moribunda, yo no sé. Pero esa enfermedad llevó a Lázaro a la tumba. Sigamos leyendo. Versículo 5, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, ¿ven cómo ama la familia Jesús? Dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Quiero que ustedes noten la importancia que le dio Jesús a la condición de Lázaro. Se quedó. Tú eres importante. Dios se ha fijado. Lo que pasa es que los problemas a veces nublan la vista, nublan el panorama de que Dios está allí, y vemos los problemas que nos aquejan y llegamos a decir, es que ya Dios me abandonó. No, no nos ha abandonado. Nosotros hemos cometido muchos errores, pero ahí está Él, ¿eh? ¿Me escucharon eso? Ahí está Él. Tiene interés. Dice en el versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron todos sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto ya con claridad de la muerte de Lázaro. Se había muerto su amigo, a quien él amaba. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Algunos quizás tienen su matrimonio viento en popa, han sabido perdonarse, salir en las buenas y en las malas, en la escasez, en la abundancia, y Dios les ha dado la gracia. Otros quizás no, quizás estén con la barca medio anegada, otros quizás ya va a pique, y otros dijeron, no, pues ya mi matrimonio ya se hundió, se murió. Y Jesús dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Aquí lo que Jesús está haciendo es, tengan fe en lo que yo voy a hacer. Ustedes tengan fe de que Dios puede darles una oportunidad más. Dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Estaba tan triste que dijo, hasta yo me muero, dijo. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, un muerto de 4 días, ya olía mal. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fíjate, aquí hay algo importante. Marta salió a encontrarlo como que había alguna esperanza de que algo Jesús podría hacer, a pesar de que su hermano tenía 4 días de muerto. Y María, la que le había ungido sus pies con el perfume, se quedó como quizás diciendo, ya no hay esperanza. Probablemente aquí hay varones que son como Marta, que tienen una esperanza así como, ay, quizás el Señor puede hacer algo. Y a lo mejor las Marías están, no, ya, aquí ya no hay
oportunidad. Pero sigamos leyendo. Así estaba la circunstancia. Marta corre a recibir a Jesús. María se queda en su casa, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten que tenía fe. Sabía que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no hubiese muerto. Quizás nosotros, como matrimonios, puede haber aquí que se han dicho cristianos, pero en realidad dejaron a Jesús afuera de su familia. Y ahorita quizás están aquí como esperando, alguno de ellos, un rayito así de esperanza de que algo pudiera hacer Jesús. El Señor lo va a hacer esta noche. Tengo esa convicción y esa fe, porque lo he visto hacer muchas cosas en mi vida y en las vidas de muchos. Y el versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Ven cómo tenía fe? Tengan fe. Quizás tú fuiste el culpable de los problemas, o tú fuiste el que añadiste más y violentaste las promesas. Pero si pedimos al Señor, el que pide recibe, y eso vamos a hacer. Pero luego Jesús termina diciendo en el 22: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y yo te puedo decir que el Señor hoy puede resucitar tu matrimonio, puede resucitar las ilusiones que perdiste, mujer o varón, puede resucitar el romanticismo que vivieron los primeros años, que fue lindo, pero que ahora está moribundo o ya se murió. Pero con la convicción de que la palabra de Dios nos da promesas, yo les digo eso: tu matrimonio resucitará. ¿Cuántos dicen amén?